Jurídicas. Director Francisco Angulo Menco. Buenos días, compañeros. El día de hoy nos encontramos para realizar una entrevista para hablar sobre los mecanismos de resolución de conflictos y nos encontramos con el doctor Francisco Angulo Menco, especialista en el tema. Profesor, ¿se puede presentar y explicarnos algunos de sus estudios que usted tiene? Con mucho gusto, amigo Yair. Te quiero comentar algo. Estas normas relacionadas con la conciliación, los mecanismos alternativos de solución de conflictos, son nuevas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que se promulgó la ley 640 del 2001, hace 12 años, ya esta nueva ley actualiza y amplía el servicio social que ordena la Constitución en cuanto a la administración de justicia y en cuanto a la solución de los conflictos. Por eso me agrada saber que un estudiante que es de mis grupos, de los cuales yo dicto esta asignatura en la Universidad Popular del Cesar, que se llama Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, esté pendiente y esté trabajando sobre esta metodología, sobre esta nueva experiencia jurídica que está haciendo el Estado en cuanto a solucionar la variedad y la inmensa cantidad de conflictos con los cuales nosotros vivimos aquí en Colombia. Los felicito. Yo con mucho gusto pues te quiero comentar que históricamente yo en el año 2001 con un trámite que hice con el Ministerio de Justicia y del Derecho, fundé el Centro de Conciliación de la Universidad Popular de Cesar y actualmente está funcionando. Igualmente el reconocimiento en el Tribunal Superior del Cesar, el reconocimiento del consultorio jurídico, donde hacen práctica también los estudiantes que van a ser abogados. Por eso me agrada saber que usted también va a ser uno de los grandes abogados de aquí de Cesar y que han sido mis alumnos. Con mucho gusto estoy para servirle. Muchas gracias, doctor. Es un placer para nosotros tenerlo aquí presente. Sin más preámbulos, comencemos con la entrevista. Y la primera pregunta que le queremos hacer es que ¿qué tan cierto es que en el sistema judicial en Colombia existe una congestión? Bueno, este fenómeno es porque nosotros todavía parece ser que estamos muy atrasados en cuanto a la correcta administración de justicia en este país. Les recuerdo que apenas en el año 2001, o sea, apenas hace 22 años, salió la primera ley que ordenaba que antes de entrar a proceder jurídicamente en el Poder Judicial, pudiese buscar unos mecanismos para no congestionar los despachos judiciales. Eso funcionó en un 90% y efectivamente sirvió mucho más que todo para las clases más necesitadas, aquellas personas que no tenían los medios ni siquiera para transportarse de una situación, digamos, de poblacional donde no existía ningún policía, ninguna inspección de policía, no existía menos juzgado, no existía. Entonces, ¿qué pasa? Se llenaban esos territorios de conflictos donde no había la presencia estatal de la administración de justicia. Entonces se crearon estos mecanismos para evitar que esos conflictos llegaran a unos términos que desgraciadamente traían muchos delitos, muchas muertes, mucha violencia entre los mismos habitantes de una región. Considero yo que la ley 640 sirvió mucho. Lo que pasa es que ya hoy en día, ya en el año 2023, ya las cosas han cambiado. 20 años, por ejemplo, esta nueva ley, la 2220, ya nos está actualizando, por ejemplo, con las audiencias de conciliación virtuales que antes no existían. Al contrario, antes si no se hacían las audiencias de conciliación personalmente no eran válidas. Hoy en día se puede perfectamente hacer las audiencias de conciliación virtual. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede estar en un poblado, puede buscarse un mecanismo para conectarse virtualmente con un centro de conciliación y la otra parte puede estar en Bogotá y pueden hacer perfectamente la audiencia de conciliación. Lo único requisito es que deben hacer los trámites que el centro de conciliación les exige. Para mí ha sido de vital importancia esta nueva norma, la 2220, ya que incluso se aumentó la cuantía
Anteriormente los mecanismos alternativos eran hasta negocios hasta de 40 salarios mínimos, que son más o menos 40 y pico de millones. Hoy en día aumentó a 50 salarios mínimos, o sea, se aumentó la capacidad para que la gente pudiese solicitar la administración de justicia en esos pequeños delitos, pequeños conflictos que existen diariamente, pero que si no se solucionan traen conflictos más graves y hasta delitos, que no es lo más conveniente. Sí. Usted de manera como general lo mencionaba, entonces queríamos saber entonces si usted considera que estos mecanismos de solución de conflictos atacan esa congestión judicial. Claro que sí. Es más, el espíritu de la primera ley fue ese, el de buscar la descongestión de los despachos judiciales, porque te repito, el Estado no estaba en capacidad en esa época para tener presencia en muchas regiones apartadas. Por ejemplo, tú te vas al Amazonas y después de la capital puede que encuentres por ahí uno o dos pueblos de sexta o séptima categoría, o incluso aquí cerca, en La Guajira. En La Guajira, después de la capital, es posible que consigas tú 2 o 3 juzgados promiscuos, pero es un departamento grande. Entonces tú encuentras que desgraciadamente no hay presencia del Estado. Entonces el espíritu de estas leyes, de los mecanismos, es eso, que la gente tenga la oportunidad de solucionar sus conflictos o sus enfrentamientos sin necesidad de recurrir a abogados, sin necesidad de recurrir a centros de conciliación, ni al juzgado, ni a fiscalía, ni nada. Es más, la nueva ley autoriza, y es casi una obligación, que todos los entes territoriales, es decir, todos los entes territoriales en el país están en la obligación de capacitar a los funcionarios que estén ahí y que hagan parte de la presencia de la solución de conflictos. No es como ahora. Hoy en día, por ejemplo, desgraciadamente, uno va a una inspección o a un juzgado y a veces no tiene ni idea de lo que son las conciliaciones y empiezan a alargarle a la persona. Y esto es una obligación, empezando por los notarios, por los jueces, por los fiscales, por los empleados, por ejemplo, en la gobernación o en la alcaldía, que tienen que ver con los conflictos que hay en los barrios, en las calles. Todo eso ya la nueva ley lo está cobijando, antes no lo cobijaba. Pienso que la nueva reforma está actualizada y tiene como objeto eso, de que tengan la oportunidad, la gente más necesitada y que no tiene la oportunidad de defenderse o solucionar sus conflictos, puedan solucionar esos conflictos pacíficamente. Porque tú sabes que en Colombia, a nivel mundial, somos ejemplos. Sí. Hoy en día ya nos está ganando Israel. Merci. Doctor, ¿por qué cree que usted hoy en día, en la actualidad, aún existe abogados que prefieren dilatar los procesos y no utilizar como estos mecanismos para darle una pronta solución? Bueno, te cuento algo. Ya la nueva ley habla muy claro de lo que se llama el requisito de procedibilidad. ¿Qué es el requisito de procedibilidad? Que la ley dice, vea, todos estos delitos, todas estas audiencias o todos estos procesos no se pueden iniciar sin que previamente se haya agotado el requisito de procedibilidad. ¿Qué consiste eso? Que haya agotado la intención y el propósito de conciliar sin necesidad de ir al Poder Judicial. Y eso puede ir perfectamente, por ejemplo, al Centro de Conciliación de la Universidad o al Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio o cualquier centro de conciliación. Usted puede ir, pero usted no puede demandar inmediatamente. ¿Por qué? Porque la ley se lo prohíbe. Tiene que agotar eso. Y ese agotamiento no debe durar más de 3 meses. Si la otra parte no acepta o no quiere conciliar, pues no se le puede obligar. Pero ya usted agotó el requisito de procedibilidad, o sea, lo que la ley le exige. Entonces, pasado esos 3 meses y ya con la constancia de que la otra parte no quiso conciliar, ya usted puede demandar. De todas maneras, ahí por lo menos hay un 40% de los, ya eso está estadísticamente comprobado, que el 40% de esos conflictos se solucionan amigablemente a través de la conciliación judicial o la conciliación extrajudicial. ¿Cuál es la extrajudicial? Es aquella que se hace sin que haya llegado a un proceso, o que si está dentro del proceso usted puede perfectamente ir al Centro de Conciliación de la Universidad o cualquier centro y puede perfectamente conciliar. Una vez que usted concilia y tenga el acta de conciliación, usted envía copia de eso al donde está el negocio, el juzgado, y dice, vea,
cancele eso porque ya yo concilié con se llama conciliación extrajudicial. Y el juez está en la obligación de aceptar eso y dar por terminado el proceso. ¿Ya? Lo que dice usted es cierto. Lo que pasa es que hay abogados que consideran que la profesión es para uno enriquecerse y crear más problemas. Hoy en día es a la inversa. Hoy en día la Constitución, cuando usted empieza a leer y dice, primer artículo de la Constitución dice, Colombia es un Estado social de derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que Colombia, nosotros, la ley, el Estado, está viendo primero lo social. Y antes, como decía, Colombia es un Estado de derecho. O sea, no le importaba lo social. Hoy en día es a la inversa. Hay que estar pendiente, hay que buscar la solución de lo social, no tanto el derecho. Entonces, cuando unimos nosotros lo social con el derecho, encontramos que hay una desigualdad social, porque la persona que tiene un buen salario, que tiene una empresa, tiene dinero, ellos no tienen problema social. Busca un abogado y hasta ahí se acabó. Pero aquel que no tiene con qué coger un transporte para ir de una ciudad a otra, está desprotegido del Estado y de la sociedad. Otra pregunta que le queremos hacer es que en materia de economía procesal, ¿qué tanto ha servido estos mecanismos respecto a ese tema de la economía procesal? Lo que yo le estoy diciendo, ya está comprobado estadísticamente que el 40% de todos los conflictos, de todos los enfrentamientos que existen en la sociedad se han solucionado a través de estos mecanismos, que son el mecanismo de la conciliación judicial, la extrajudicial, la amigable composición, está el arbitraje y la transacción. Entonces, con esos, hasta que para nosotros los abogados lo más importante es la conciliación y el arbitraje, porque esos son los que prestan mérito ejecutivo. Los demás están hechos, pero más que todo, mirando lo social. Por ejemplo, la conciliación en equidad la puede hacer hasta una persona, un indígena, después que se haya capacitado por una semana que le hacen allá a la gobernación para que ellos solucionen los conflictos. Pero eso no presta mérito ejecutivo. Sí, es una solución y le soluciona ahí. Pero eso es transitorio, porque desgraciadamente más adelante puede hasta el otro atacar, pero no presta mérito. ¿Qué quiere decir? Que con eso no puede obligar a otra persona a cumplir, pero por lo menos se está buscando la solución de ese conflicto. La mayoría de esos pequeños conflictos no hay necesidad de ir a un juzgado, a una fiscalía, porque tú me empujaste a mí, o porque me mentaste a la madre, o me calumniaste, nada. Eso es simple y llanamente, yo puedo conciliar con la persona. Antes no, antes por una pelea, un golpe en la cara, ya a la fiscalía, una incapacidad de 20 días, póngalo preso. No, estaban, todos los despachos judiciales están abarrotados de pequeños procesos, y eso ya no se puede hacer. Ya con esta nueva ley, esos negocios tienen que ir previamente a agotar el requisito de procedibilidad. O sea, tiene que tratar de conciliar primero. Siga. Usted lo mencionó de manera muy rápida, entonces queremos que usted se enfoque más en eso, y es los tipos de conciliación, que sabemos que según la ley 2220 existe la conciliación en derecho y en equidad. Entonces, ¿nos podría explicar más sobre eso? Bueno, precisamente dentro de la óptica social, como yo te le decía, en Colombia hay un alto porcentaje de territorio y de sociedad apartado casi de la sociedad. Y como allá no hay presencia del Estado, no hay juzgado, no hay fiscalía, entonces se les da la oportunidad a esa gente para que incluso puedan escoger a unas personas que no son ni siquiera abogados, para que puedan servir de conciliadores en equidad. ¿Qué quiere decir equidad y la diferencia entre derechos? Que la conciliación en equidad es darle a cada cual lo que merece de acuerdo entre ellos mismos, pero no presta mérito ejecutivo. Eso, acordar esa conciliación, tú no puedes decir, a ese señor me incumplió y le voy a embargar los bienes, el sueldo, no sirve. Es para solucionar transitoriamente ese conflicto. Y si no hay solución, de ya se agota el requisito de procedibilidad y se recurre a los juzgados o a la fiscalía. ¿Cuál es la idea? Que esas personas, como hoy en día ocurre, no se vayan a matar porque tú me atropellaste un perro o me mataste un perro.
Antes tenía que ir a un juzgado para decir que tú mataste a un animal y que eso está ahí un delito. Duran hasta 2 o 3 años, al final hasta se olvidan del perro y del proceso. Y cualquier negocio eso de baja categoría es para atenderlo a través de la conciliación en equidad. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, la transacción, la amigable composición, que la pueden hacer incluso. Ustedes han oído hablar de los mamos. Los mamos son los jefes de las etnias indígenas, y ellos perfectamente pueden escoger, de acuerdo a la ley, a sus líderes y mandarlo a la gobernación para hacer un curso, capacitación de 1 mes, creo que, para que puedan servir como conciliadores en equidad, porque ellos se conocen entre todos y buscan la solución de ese pequeño conflicto, sin necesidad de matarse, ni darse trompadas o secuestrarse para que el otro, no, simple y llanamente se solucione el conflicto. Ustedes se vean, por ejemplo, en el caso de hace varios años que yo corregía al amigo Zuleta, que decía que los indios tenían la mala costumbre de vender a las hijas. Eso es una ignorancia, eso no es así. Lo que pasa es que los indios tienen a sus jefes, sus líderes, que les explican y les dicen, bueno, vamos a solucionar el conflicto de tu hija tiene 15 años, pero no ha estudiado ni nada. Entonces el señor tiene que ayudarme a que estudie la niña, y él le da al padre o a la madre, digamos, 2 o 3 millones de pesos para que se dedique única y exclusivamente a preparar a la hija a su nueva etapa de mujer, de esposa, y que sea fiel y hacer los oficios del hogar. Entonces aquí se malinterpretó diciendo que no, que era que los 2 millones de pesos era lo que valía la niña. Es una mala interpretación, eso son las costumbres de ellos. Entonces, por ejemplo, tú te vas al Amazonas, también en el Amazonas todavía hoy en Colombia han aparecido indígenas todavía ni siquiera con guayú, sino en cuero. Con taparrabo. Taparrabo, en pleno siglo XXI. Nosotros apenas estamos saliendo a la civilización. Yo creo que con esa respuesta le he respondido. Sí. Ya por último, y terminar la entrevista, ¿qué ideas o propuestas plantea usted para que sean más conocidos los mecanismos alternativos de solución de conflictos acá en Colombia? Bueno, la idea fundamental es que, así como el gobierno hoy en día está preocupado porque solamente en el departamento del Cesar solamente existe una universidad pública, la universidad pública con estudios gratuitos, y tenemos casi 15.000 estudiantes. Entonces, la solución del gobierno está bien, ya nosotros estamos pensando en abrir 2 o 3 sedes universitarias diferentes, y ojalá que en cada sede de esas que se van a abrir nuevas se cumpla y se le preste servicio a esa gente alejada de la civilización, y en cada sede de esas abrir nuevos centros de conciliación para que la gente no necesite estar viniendo aquí a Valledupar a conciliar o a demandar. Presente y haga los centros de conciliación ahí mismo donde están las universidades. Aquí nada más tenemos un centro de conciliación de la única universidad pública que existe aquí. ¿Cuál es? La Universidad Popular, la Universidad Popular de Cesar. Ustedes se cuentan, un indígena de eso, para venir aquí, con el Putumayo, tiene que pagar como 50.000 pesos para que lo lleven allá. En total, la idea es buscar la forma de que el Estado, a través de esta ley, haga presencia. Por eso es que hay un artículo de la misma ley 2220 que dice que los entes territoriales están en la obligación de capacitar a todos sus funcionarios en la solución de conflictos a través de esta ley. ¿Está claro? Y también, lo más importante, que así como nosotros hace 2 años empezamos a ver y a oír clases virtuales, porque nunca estábamos acostumbrados a eso, nos acostumbramos también, así que ya hoy en día se dan clases virtuales y se dan clases presenciales. Y eso es la realidad social, por ejemplo, en el derecho. Hoy en día se están haciendo audiencias de conciliación virtuales. Antes no se podía hacer. Yo creo que eso está bien, sobre todo porque nosotros estamos ya viviendo en el siglo XXI. Yo soy del siglo pasado, pero ustedes que son jóvenes conocen más esto. Sí, ya por último vamos a cerrar la entrevista, no sin antes agradecerles por todos los conocimientos que nos brindó. Las respuestas fueron respondidas 100%, y yo creo que a nosotros y a nuestros compañeros les va a servir todo este conocimiento para un futuro. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, gracias a usted, y ojalá pues eso que está haciendo usted
te lo comunique también a todo el gremio de los estudiantes del derecho, que nosotros en nuestra carrera tenemos la fortuna de estar al frente de los problemas sociales, al frente de los problemas de la gente. Y nosotros somos los que vamos a hacer leyes, reformar leyes y buscar la solución de todos los conflictos que hay hoy en día en Colombia. Desgraciadamente en otra oportunidad, porque ahora no lo vamos a poder hacer, vamos a iniciar, vamos a estudiar el conflicto social que hay en Colombia de la guerra. ¿Sí? Ok, bueno, muchísimas gracias. Jurídicas. Director Francisco Angulo Menco.